El ruido metálico del tractor destrozado fue lo último que Clara oyó antes de que Marcelo desapareciera por el camino de tierra. El olor a aceite quemado aún flotaba en el aire, mezclado con el silencio aplastante que siguió a sus últimas palabras. Palabras duras, escupidas como piedras, morirás deshiervando. Este es tu fin. No miró atrás. Ningún gesto de arrepentimiento, ninguna última mirada. Solo el polvo que se levantaba y el sonido lejano del motor del coche, desvaneciéndose hasta desaparecer por completo en el horizonte. Clara permaneció allí, junto al tractor inmóvil y el campo abandonado, con las manos manchadas de grasa y el corazón aplastado por algo mucho más pesado que el abandono, el desprecio. Sentía el peso del fracaso pegado a su piel, como barro después de la lluvia. El sueño de una vida juntos en el campo se había convertido en una pesadilla. No era solo una mujer traicionada. Era una mujer abandonada como algo desechable. Como si no tuviera ningún valor. Dentro, un torbellino. Su mente luchaba por encontrarle sentido. Las imágenes de los últimos meses volvieron a ella en destellos confusos, las discusiones, las miradas indiferentes, la creciente distancia. Sabía que algo andaba mal, pero nunca imaginó que el final sería tan brutal. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Un cruel contraste con lo que sucedía en su interior. Era como si el mundo exterior continuara su curso, indiferente al dolor que ahora latía en cada célula de su cuerpo. Se sentó en el borde del cobertizo, con las piernas temblorosas y el pecho agitado. Lágrimas pesadas comenzaron a caer, silenciosas. No había nadie que las viera. Nadie que la consolara. La soledad era absoluta. Y en ese instante, algo cambió. No fue un grito. No fue una decisión. Fue una sensación. Diminuta. Casi imperceptible. Pero real. Como una brasa aún viva bajo las cenizas. No sabía qué haría. No sabía cómo. Pero allí, en esa noche silenciosa, una promesa silenciosa comenzó a formarse en su interior. Respiró hondo, se secó la cara con la manga y contempló el campo que la rodeaba. Todo parecía muerto, desorganizado, olvidado. Como ella. Pero había tierra. Había herramientas. Y, sobre todo, había tiempo. Tiempo para elegir entre marchitarse o transformarse. No creerás lo que hizo. El comienzo había sido prometedor. Marcelo era un hombre fácil de conquistar. Tenía una gran sonrisa, palabras sencillas y un carácter decidido, como si supiera lo que quería en la vida. Clara, con su carácter más tranquilo, veía en él seguridad, aventura y, sobre todo, una vía de escape. Tras una infancia marcada por la ausencia y el rechazo, se enamoró no solo de Marcelo, sino de la idea de finalmente pertenecer a alguien, de finalmente construir un hogar donde pudiera prosperar en paz. Mudarse al campo era un sueño compartido. Marcelo hablaba de libertad, de producir sus propios alimentos, de vivir lejos del caos de la ciudad. Clara aprovechó la oportunidad en cuerpo y alma. Vendieron todo lo que tenían, compraron una pequeña propiedad olvidada a las afueras de un pueblo y se mudaron con valentía y planes. Durante los primeros meses, todo parecía posible. El cielo era más hermoso, los días tenían un propósito y la tierra, aunque dura, parecía prometer recompensas a quienes tuvieran paciencia. Pero pronto el peso de la realidad comenzó a imponerse. El viejo tractor requería mantenimiento constante. Las herramientas que tenían apenas alcanzaban. Las ganancias eran inexistentes. Marcelo,
acostumbrado a resultados rápidos y reconocimiento, empezó a perder el entusiasmo. Sus palabras, antes dulces, se tornaron amargas. Las críticas empezaron a aflorar, primero disfrazadas de preocupación, luego como ataques directos. No entiendes nada de esto, decía. Eres un peso muerto. No ayudas, solo estorbas. 16. Clara intentó mantener el equilibrio. Lo hizo todo, se ocupó de la casa, de los cultivos, de los animales. Intentó aprender, pidió consejo a los vecinos, leyó todo lo que pudo. Pero nada fue suficiente. Marcelo estaba cada vez más distante. Pasaba más tiempo en la ciudad, inventaba excusas para dormir fuera. Volvía oliendo a perfume barato y a marcas de lápiz labial en las gafas olvidadas en el maletero. Clara lo vio, lo sintió, pero no quiso aceptarlo. La ruptura definitiva llegó una mañana cualquiera, sin previo aviso dramático. Marcelo se despertó impaciente, pateó un cubo contra la puerta del granero y gritó que ya no soportaba esta vida. Esta granja es un cementerio. Y tú eres su guardián. Se subió al tractor, lo arrancó sin comprobar el estado de la máquina, que ya daba señales de falla, y se dirigió al campo. Unos metros después, el motor petardeó con un fuerte ruido. Marcelo salió, furioso, maldiciendo. Tiró la llave al suelo y la miró fijamente. Su mirada era de absoluto desprecio. Como si ella fuera la causa de todos sus fracasos. Ahí fue donde todo se vino abajo. Quédate en este maldito lugar. Naciste para esto, para morir cuidando la selva. Sin decir una palabra más, se subió a su coche y se fue. Sin documentos, sin despedirse. Dejó atrás lo que quedaba de su sueño y a una mujer destrozada. Los siguientes días fueron un torbellino de silencio y confusión. Clara caminaba por la casa como un fantasma, arrastrada por la fuerza de la costumbre. Podía oír las palabras de Marcelo resonando a cada paso. Eres un inútil. Eres débil uno. Siempre lo has sido. Estas frases no eran nuevas. Eran ecos de siempre, voces que la habían atormentado desde la infancia. Su madre, distante y fría, le había dicho que era un error. Su padre, ausente, nunca se había preocupado por estar presente. En la escuela, era la niña olvidada, invisible en los rincones. Marcelo había sido la primera persona que la había hecho sentir importante. Y ahora él también la estaba descartando. El tractor averiado en medio del campo era casi una metáfora de su propia vida, ocioso, inútil, abandonado. Y, sin embargo, era como si la mirara fijamente, esperando algo. Como si le dijera, ¿de verdad vas a rendirte ahora? En la soledad de aquellos días, Clara empezó a oír con más claridad algo que siempre, la tierra que la rodeaba, a pesar de su abandono, seguía allí. La casa, vieja y sencilla, aún ofrecía refugio. El silencio antes aterrador comenzó a revelar una paz que nunca había conocido. Y en el fondo, una semilla casi imperceptible empezó a germinar, la idea de que tal vez podría vivir sin depender de nadie. Pero antes de eso, vino el duelo. Lloró como nunca antes. Recordó a su madre, su infancia solitaria, las noches frías, los cumpleaños olvidados. Todo volvió a su mente. Era como si el abandono de Marcelo hubiera abierto todas las heridas que había guardado durante años. Y las dejó salir. Él gritó, golpeó almohadas, rompió papeles viejos, escribió cartas que nunca serían enviadas. Necesitaba vaciarse de todo ese dolor para que tal vez, algún día, pudiera llenarse de nuevo.
Fue en este escenario de caos interno que, una mañana nublada, mientras intentaba recoger ramas esparcidas por el jardín, oyó un ruido extraño. Una carcajada angustiada. Una gallina que se había escapado del gallinero hacía semanas apareció en medio del bosque, flaca, sucia, pero viva. Clara la sostuvo con cuidado en sus brazos. La pequeña temblaba. La llevó al cobertizo, improvisó un nido con trapos viejos y se quedó allí un buen rato, viéndola acomodarse. Fue un momento pequeño, pero profundamente simbólico. Si aquella gallina, sola y perdida, hubiera logrado sobrevivir, tal vez ella también pudiera. Esta pequeña escena despertó algo en Clara. Aún no era un plan. Era solo una chispa. Pero a veces de ahí nacen las grandes transformaciones, una chispa inesperada en medio de la oscuridad. En los días posteriores al abandono, Clara sintió que respiraba sin vivir. El tiempo parecía estancado, como si el mundo exterior estuviera en pausa y ella estuviera atrapada en una rutina de sombras. La gallina rescatada se convirtió en su única compañía. Era extraño, pero ese animal frágil y silencioso la hacía sentir menos invisible. Se levantaba cada día sin saber por qué. Preparaba café, se sentaba en el mismo banco de madera, contemplaba el campo sin vida y las ruinas de un sueño roto. Todo en ella parecía marchito. Sus ojos hundidos, su piel pálida, su cuerpo arrastrado. Pero dentro las voces no cesaron. Eres un error. No tiene ningún valor. Hasta él te dejó. Estas frases, llenas de dolor, no eran solo de Marcelo. Venían de lejos, de las grietas de su infancia. Recordaba las noches escuchando a su madre repetir que habría sido más feliz sin hijos. De estar siempre al margen de la habitación, lejos de los demás niños, sin atreverse a jugar, con miedo a equivocarse. Clara siempre tuvo que ser fuerte, pero nunca por decisión propia. Era una fuerza silenciosa e impuesta que solo mantenía su cuerpo erguido, pero no su espíritu. Una noche, abrió un viejo baúl que guardaba en su habitación. Dentro había cartas que él nunca había enviado, notas de un viejo cuaderno y algunas fotos de su infancia. En una de ellas, ella tenía 6 años, sentada frente a un jardín seco, sosteniendo una pala. Su rostro estaba serio, tenía tierra en los dedos y un pequeño brote estaba a su lado. Lloró al ver eso. Porque allí, incluso de niña, ya había una versión de ella que intentaba plantar algo en tierra árida. Incluso sin apoyo, incluso sola. A la mañana siguiente, Clara decidió caminar hasta la cerca trasera de la propiedad. Era un rincón olvidado, cubierto de maleza, con trozos de madera y alambre esparcidos por todas partes. Se quedó allí un buen rato. Escuchó el viento, los pájaros, el crujido lejano de alguna vieja puerta. Y entonces, sin proponérselo, se arrodilló en la tierra. Hundió los dedos, como buscando algo más allá de la tierra. Sintió la textura húmeda y fría de la tierra bajo sus dedos. Una conexión directa con algo antiguo, crudo, vivo. Ella susurró, casi sin voz. No voy a morir aquí. Así no. Era la primera vez que se atrevía a hablar en voz alta desde que Marcelo se había ido. Y esa frase resonó, como un juramento. No había ningún plan. Aún no tenía fuerzas. Pero había una opción. Clara decidió no desaparecer. Decidió no aceptar el destino que le había sido impuesto. Y aunque todo a su alrededor seguía en ruinas, había un atisbo de resistencia en su interior. Durante los días siguientes, Clara empezó a moverse con más determinación. Barrió la casa.
Limpió el cobertizo. Quemó papeles viejos. Separó las herramientas rotas de las que aún servían. Todo era muy pequeño, pero cada acto tenía peso. Era como si organizara no solo el espacio físico, sino su propia alma. Por la noche, se sentaba junto a la gallina, ahora llamada Aurora. Le contaba lo que había hecho ese día. Le susurraba sus miedos. Compartía recuerdos. Aurora la escuchaba en silencio, como una presencia que no exigía nada, simplemente existía. Una tarde lluviosa, Clara tuvo una idea, intentó girar la llave del tractor. Nada. Lo intentó de nuevo. Solo un clic sordo. El motor seguía apagado. Pero en lugar de llorar o rendirse, respiró hondo y dijo: «Está bien. Eso también lo solucionaremos». Esa noche, Clara sacó un cuaderno en blanco. En la portada, dibujó un círculo. En el centro, escribió: «Comenzar». Allí, decidió registrarlo todo. Desde lo que sentía hasta lo que aprendía. Hizo listas de herramientas, garabateó ideas de cultivo, anotó nombres de plantas. También escribió sobre Marcelo. No con ira, sino con claridad. Quería comprender. No para justificarlo, sino para liberarse de la carga. Mientras escribía, se dio cuenta de algo que nunca antes había visto: el abandono de Marcelo le dolía mucho porque era solo la última capa de un dolor que llevaba mucho tiempo ahí. Nunca había tenido un apoyo real. Siempre le habían enseñado a depender de los demás para ser amada, valorada y protegida. Ahora, por primera vez, se enfrentaba a la posibilidad de hacer algo diferente. En la página siguiente escribió en letras grandes: «Soy suficiente». Me costó creerlo. Pero el mero hecho de que lo hubiera escrito fue revolucionario. Al final de esa semana, Clara hizo algo simbólico. Tomó la vieja foto de su infancia, la del pequeño brote y la pala, y la puso en un marco improvisado. La colgó en la pared de la sala. Cada vez que pasaba por allí, recordaba a la niña que, incluso sin amor a su alrededor, intentaba hacer florecer algo. Y ahora, de adulta, le tocaba continuar esa misión. Y así, entre el llanto, el silencio y los pequeños gestos, Clara empezó a caminar. Aún sin saber qué vendría, pero con la certeza de que no sería derrotada. La oscuridad seguía siendo densa, pero una semilla había sido plantada. Y ella, más que nunca, estaba dispuesta a hacerla crecer. El primer paso fue aceptar que sabía muy poco y que eso no le impedía aprender. Clara nunca había reparado un motor. Nunca entendió los diagramas de los manuales. Pero el tractor estaba allí, inmóvil, exigiendo una respuesta. Pasaba junto a él todos los días, como si fuera un animal herido esperando ayuda. Una mañana, decidió, si nadie venía a ayudarla, ella sería su propia salvación. Empezó con lo básico. Vio videos en un celular viejo que, con suerte, aún funcionaba. Lo anotó todo: nombres de las piezas, pasos de limpieza, cuidado del motor. Tomó el viejo y rayado manual del tractor y lo estudió como si fuera un libro sagrado. Cada tornillo que aflojaba era una batalla ganada. Cada mancha de grasa en sus manos se convertía en una medalla. Al mismo tiempo, rebuscó en la casa y el cobertizo buscando algo útil: cables, herramientas, tornillos sueltos, clavos olvidados. Empezó a hacer un inventario mental de todo lo que poseía y, lo más importante, de todo lo que podía transformar. El proceso era lento y agotador. A veces lloraba de cansancio.
Sus manos, antes bien cuidadas, ahora estaban ásperas y agrietadas. Le dolían los hombros por las noches, y todo su cuerpo parecía quejarse de la nueva rutina. Pero cada nuevo día también traía una pequeña victoria, una pieza limpia del motor, el engranaje que por fin giraba, la chispa que encendía cuando todo parecía perdido. Y no era solo el tractor el que empezaba a renacer. Clara empezó a cultivar pequeñas parcelas alrededor de la casa. Al principio, solo para mantener la mente ocupada. Luego se dio cuenta de que la alimentaba, tanto literal como emocionalmente. Plantó lechuga, repollo, zanahorias. La mayoría murieron a los primeros intentos. Tierra seca, malas semillas, espaciamiento incorrecto. Pero lo anotó todo, volvió a probar, persistió. Y entonces, una tarde, vio las primeras hojas verdes brotar de la tierra. Lloró como si hubiera dado a luz. Los vecinos, que antes apenas la habían saludado, empezaron a notar el cambio. Un hombre que vivía a 2 fincas de distancia apareció un día, curioso por el olor del pan que Clara había empezado a hornear en casa. Charlaron unos minutos, intercambiando recetas y risas tímidas. Regresó unos días después con una bolsa de semillas de maíz. Simplemente dijo, «Estas crecen bien por aquí». Y se fue. Pequeños gestos como este comenzaron a ocurrir con más frecuencia. Una señora se ofreció a acercar estacas para las gallinas. Un joven ayudó a despejar el terreno a cambio de pan fresco. Nadie lo hizo por lástima. Había respeto en sus miradas, ese respeto silencioso que solo el verdadero esfuerzo puede ganar. Aurora, la gallina rescatada, hizo amigos. Clara logró reconstruir el pequeño gallinero y empezó a criar más aves. Descubrió que había un mercado local los sábados. Llevó algunos huevos, especias secas e incluso pequeñas macetas con plántulas. Vendió casi todo en la primera semana. No obtuvo muchas ganancias, pero se fue con un sentido de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Empezó a despertarse más temprano. Incluso antes del amanecer. Preparó café, se puso las botas y caminó por los campos como si cuidara un territorio sagrado. La tierra respondió a su tacto. El aire parecía más ligero. El canto de los grillos, el viento en los árboles y el canto de los pájaros se convirtieron en parte de la nueva sinfonía de la vida. Y un día el tractor empezó a funcionar. Fue después de semanas de intentos, ajustes, desmontajes y lágrimas. Clara giró la llave y oyó el rugido del motor, al principio bajo, vacilante, luego con más fuerza. No pudo contener un grito. Corrió por el campo con los brazos en alto, riendo para sí misma. Fue una celebración sin público, pero llena de significado. Ese ruido metálico era la prueba viviente de su capacidad. Con el tractor, pudo preparar mejor la tierra. La plantación creció. Empezó a producir a mayor escala, verduras, huevos, harina de maíz casera, mermeladas sencillas. Se asoció con pequeños mercados de la ciudad. Su nombre empezó a circular, siempre acompañado de la misma descripción, la campesina que se recuperó sola. Pero no todo fue color de rosa. Hubo cosechas perdidas por las plagas. Hubo noches de insomnio intentando salvar animales enfermos. Hubo fatiga extrema, soledad intensa, dudas que volvieron sin previo aviso. Hubo un día en que Clara se desplomó en medio del campo, de rodillas, diciéndose a sí misma que no podía soportarlo más. Pero entonces lloró, respiró hondo y volvió a caminar. Porque ahora sabía que rendirse no borraría lo que ya había logrado. Su transformación no fue solo física.
Internamente, algo se estaba reorganizando. Se sentía completa. Por primera vez en su vida, sus decisiones provenían de ella misma. Ya no para complacer, ya no para ser aceptada, sino para construir, para cuidar, para vivir. Volvió a escribir en su cuaderno. Allí anotaba no solo tareas y objetivos, sino también sentimientos. Un día escribió: ya no soy la mujer que esperaba a alguien. Soy la mujer que decidió por sí misma. Este pasaje se convirtió en su nueva oración diaria. También empezó a cuidar su apariencia, no para los demás, sino para sí misma. Ropa limpia, un pañuelo en el pelo, uñas cortas pero cuidadas. Se miró al espejo y reconoció a la mujer que veía. No como alguien perfecto ni victorioso, sino como alguien presente. Alguien real. Los sábados se convirtieron en su día favorito. En el mercado, se encontraba con los rostros que ahora le sonreían con sinceridad. Recibía cumplidos, peticiones de consejos, invitaciones a charlar. Algunas mujeres le decían: me inspiras. Y ella sonreía, con gratitud y humildad. No hablaba de Marcelo. No porque estuviera enojada, sino porque se había vuelto irrelevante. Un capítulo del pasado. Un símbolo de lo que había superado. Y, con el tiempo, empezó a darse cuenta de que había otras mujeres en situaciones similares a la suya. Mujeres silenciosas, invisibles, y fue entonces, en el punto álgido de su reconstrucción, cuando por fin sintió que podía respirar con libertad, que el pasado llamó a su puerta, en la forma de la persona que menos esperaba. El hombre que la había abandonado regresaría, pero nada volvería a ser igual. Si al principio Clara contaba los días para sobrevivir, ahora los contaba para expandirse. El campo circundante, que antes parecía un cementerio de sueños, se había convertido en un vivo retrato de la perseverancia. La tierra respondía a cada gesto suyo. Las semillas brotaban vigorosamente, las lechugas estaban vibrantes, los tomates empezaban a florecer con un rojo brillante, y las gallinas sanas ponían huevos con regularidad. El tractor, que había sido símbolo de abandono e impotencia, era ahora su compañero de viaje. Clara lo guiaba con destreza, dando giros precisos entre los parterres, preparando la tierra para los nuevos cultivos. Había aprendido a escuchar el motor, a reconocer los pequeños ruidos, a anticipar los cuidados, como quien cuida a un viejo amigo. Visualmente, la transformación era imposible de ignorar. La cerca había sido reconstruida. Un pequeño huerto apareció en la parte trasera. El cobertizo ahora albergaba un sistema de secado de hierbas y especias. Las gallinas tenían sombra, espacio y agua fresca. El patio, antes polvoriento y lleno de maleza, ahora estaba lleno de color, macetas, hierbas aromáticas, una mesa de madera bajo una parra en flor. Pero el cambio más grande fue en ella. Clara caminaba erguida, con paso decidido. Su mirada ya no transmitía miedo, sino firmeza. Hablaba con calma, pero con voz potente. Sabía lo que hacía y no necesitaba demostrar nada a nadie. Ya no se escondía, ya no se disculpaba por existir. Se veía a sí misma. Era suficiente. Un día, un periódico local publicó un artículo sobre los pequeños agricultores de la región. Clara estaba incluida sin saberlo. Un fotógrafo pasó por allí, tomó algunas fotos y las publicó con el título: La mujer que hizo surgir la vida donde solo había ruina. El texto se viralizó. En pocas semanas, empezaron a llegar visitantes. Visitantes curiosos, estudiantes de agronomía, amas de casa, mujeres silenciosas.
Algunos venían a comprar. Otros solo a charlar. Clara los recibió con sencillez y hospitalidad. Les ofreció café, les mostró la tierra, les contó su historia, hasta cierto punto. No necesitó detallar su dolor. Su fuerza hablaba por sí sola. Las ventas aumentaron. Clara empezó a envasar sus productos con etiquetas hechas a mano. Creó un pequeño nombre para su producción. Las raíces de Clara era más que un nombre. Era identidad. Era la historia que ahora se escribía con orgullo. Con sus nuevos ingresos, hizo mejoras en su propiedad. Construyó un pequeño vivero. Contrató a un electricista para arreglar el cableado de la casa. Instaló un sistema de recolección de agua de lluvia. Todo estaba cuidadosamente pensado. Nada se desperdició. Era como si cada ladrillo, cada semilla, cada paso reflejara una parte de su nueva visión del mundo. La rutina, que antes era dolorosa, se volvió sagrada. Se despertaba con el primer canto del gallo. Preparaba su café, leía una página del cuaderno donde anotaba sus sueños y metas. Luego, daba un paseo por la propiedad. Tocaba las plantas, miraba el cielo, escuchaba los sonidos del campo. Fue en estos pequeños rituales donde encontró la paz, una paz que nunca imaginó sentir. Y en medio de esta paz, descubrió algo aún mayor, la gratitud. Gratitud por la tierra que no la rechazó. Por las manos que aprendieron a crear. Por el dolor que, aunque cruel, la empujó hacia dentro de sí misma. Por el silencio que, en lugar de soledad, se convirtió en un espacio para renacer. Una tarde particularmente hermosa, Clara se detuvo frente al campo y pensó. Me convertí en todo lo que necesitaba ser cuando era niña. Y lloró. Pero ahora eran lágrimas dulces. La transformación también fue notada por quienes la conocieron de antes, incluso de lejos. Rumores de su nueva etapa circularon por las ciudades vecinas. Una mujer que había sido abandonada y olvidada ahora comandaba un pequeño imperio de esperanza. Esto inquietó a algunos. Pero también atrajo muchas miradas. Y fue precisamente una de esas viejas miradas la que, meses después, decidió regresar. Una mañana radiante, un coche llegó a su propiedad. Clara reconoció a la maqueta incluso antes de que el hombre se bajara. No sintió miedo. No sintió rabia. Solo una ligera curiosidad, como quien revisita una obra antigua, desubicada en un nuevo escenario. Era Marcelo. Era diferente. Su ropa estaba demasiado limpia, su sonrisa era nerviosa, sus ojos parecían buscar el tiempo perdido. Al salir, dudó unos segundos antes de acercarse. Clara no se movió. Se quedó allí, con las manos sucias y un pañuelo en el pelo, observándolo con la misma firmeza que ahora era su armadura silenciosa. Clara, dijo, intentando sonar familiar. Ella no respondió de inmediato. Dejó que el viento soplara entre ellos. Marcelo miró a su alrededor, sorprendido por lo que vio. El campo vivo, los olores, los detalles. Parecía otro lugar. Ya no era el espacio abandonado que había dejado atrás. No fue más la mujer que había dejado atrás. Intentó explicarse. Habló de arrepentimiento, de errores, de añoranza. Intentó elogiarla, llamarla fuerte, admirable. Dijo que pensaba en ella todos los días. Que si ella quería, podían empezar de nuevo. Clara escuchó todo en silencio. No interrumpió. No discutió. Simplemente escuchó. Cuando terminó, ella dio un paso adelante. Lo miró a los ojos.
Y con la misma voz serena que ahora la guiaba, dijo: «Gracias». Marcelo frunció el ceño, confundido. «Gracias por irte. Porque ese fue el día en que me encontré a mí mismo. No hubo escándalo. Ni gritos. Ni venganza. Solo esa sentencia». Clara se dio la vuelta y volvió a trabajar la tierra. Marcelo se quedó allí parado unos minutos, sin saber qué hacer. Luego se subió a su coche y se fue. Sin dramas, sin vuelta atrás. Así terminó. No con aplausos. Clara sabía que ciertas reuniones no son peticiones, son pruebas. Y ese día, al ver a Marcelo bajar del coche con la mirada insegura y una sonrisa forzada, se dio cuenta de que era precisamente eso, una prueba silenciosa de la vida. Un recordatorio para que se mirara con más claridad. Llegó como si aún importara. Como si el tiempo se hubiera detenido tras la cerca de la granja. Pero dentro, todo había cambiado. Todo estaba vivo, excepto la vieja Clara. «Te ves diferente», dijo, forzando una risa baja. Clara no respondió. No le hacía falta. La diferencia estaba en cada detalle a su alrededor: el tractor en marcha, el campo florido, su postura erguida, el buen olor de la tierra recién regada. Marcelo intentó acercarse. Los elogios se sucedieron: «Me enteré de tu éxito. Es increíble. Nunca imaginé que lograría tanto». Usaba palabras como quien ofrece monedas a una reina. Pero Clara ya no necesitaba validación. Su presencia ya no provocaba ira ni dolor, solo distancia. Fue como mirar una sombra del pasado y comprender que ya no te pertenece. Se sentó en un banco de madera del porche, como si aún tuviera derecho a ese espacio. Clara le sirvió café, por cortesía, no por cariño. Se sentó frente a ella, mirándola a los ojos, sin apartar la mirada. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Era el silencio de todo lo dicho y de todo lo que nunca volvería a decirse. Marcelo empezó a hablar de los meses que había pasado fuera. Dijo que se había perdido, que la había extrañado, que se había dado cuenta de su valor demasiado tarde. Intentó que su regreso pareciera noble. Pero Clara, ahora lúcida, lo veía todo con una distancia quirúrgica. No regresaba por amor, sino por asombro. Por la sorpresa de verla florecer donde había predicho la muerte. Ella lo escuchó todo, con paciencia. Ni una lágrima. Ni una sonrisa. Solo firmeza. «Me equivoqué, Clara. Y tú, ganaste», dijo con sinceridad, casi suplicante. Quería una segunda oportunidad. Un lugar aquí, contigo. Fue entonces cuando ella se puso de pie. Miró el campo, el cielo, los verdes parterres. Respiró hondo. Luego volvió a mirarlo. «Tuviste tu momento, Marcelo. Y elegiste irte. Lo sé, pero quizá no». «Escucha», lo interrumpió con suavidad. «No te estoy rechazando. Solo te estoy devolviendo la libertad que sin darte cuenta me diste». No lo entendió al instante. Pero Clara continuó. «Cuando te fuiste, me mataste por dentro. Pero al mismo tiempo, me liberaste. Simplemente no lo sabía. Hoy te agradezco por eso. Porque solo después de que te fuiste descubrí quién soy. Y lo que puedo construir con mis propias manos». Marcelo bajó la cabeza. Sus palabras se le escaparon. Antes de irse, Clara lo acompañó hasta la puerta. Se aseguró de cerrarla con sus propias manos. Y antes de irse, dijo:
Cuídate. De verdad. Fue lo último que supo de él. Mientras el coche desaparecía por el camino de tierra, Clara se quedó allí, observando. Sentía el pecho lleno, pero no de dolor. Era una plenitud. Era un final que no dolía. Era como si, al verlo partir por segunda vez, se despidiera de la última parte de sí misma que aún era una sombra. Más tarde ese día, Clara volvió a su cuaderno. Escribió. Hoy regresó. Pero yo ya no estaba. La página estaba abierta sobre la mesa, el sol entraba a raudales por la ventana e iluminaba las palabras. Aurora, su primera gallina, picoteaba semillas en la tierra. El viento soplaba suavemente y todo estaba en paz. Fue el final de una historia y el comienzo de otra, más grande. Porque tras resurgir de las cenizas, Clara comprendió, su camino no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de hacer que otras mujeres se dieran cuenta de que también podían prosperar. Y que, estaba a punto de empezar. Una mañana, Clara notó un nuevo tipo de silencio a su alrededor. No el silencio de la soledad, eso era cosa del pasado, sino el silencio de la plenitud. Todo a su alrededor estaba en armonía, la tierra, los animales, los ciclos de la naturaleza, y, sobre todo, ella misma. Pero algo en su pecho latía con insistencia. Una llamada. Una suave inquietud, como alguien que oye un eco lejano. Clara ya no necesitaba demostrar su fuerza. Ahora, quería usar esa fuerza para alcanzar a los demás. Sabía que había muchas otras mujeres como ella. Silenciosas. Borradas. Atrapadas en historias que no eligieron. Y también sabía que a veces bastaba una puerta abierta, una mano tendida, para que toda una vida cambiara de rumbo. Así empezó todo, con una simple invitación y un café. Llamó a doña Lucia, una vecina mayor que llevaba mucho tiempo cuidando sola un pequeño huerto. La invitó a almorzar, le mostró cómo organizaba sus productos y se ofreció a ayudarla con las semillas y el compostaje. El intercambio fue natural, ligero y sin jerarquías. Clara no se presentó como una maestra, sino como una igual. Y esta actitud le abrió puertas. Unos días después, apareció otra mujer. Luego otra. Luego dos a la vez. En pocos meses, Clara había creado, sin planearlo, un pequeño círculo de mujeres que se reunían semanalmente a la sombra del cobertizo para intercambiar experiencias, técnicas e historias. Lo llamaron Raíces de Nosotros. Era un nombre simbólico. Representaba tanto el vínculo entre ellas como la necesidad de desatar los nudos internos que la vida había apretado con el tiempo. El grupo creció rápidamente. Mujeres de diferentes edades, orígenes y heridas comenzaron a llegar. Algunas guardaban silencio, otras estaban rotas, todas buscando una forma de renacer. Clara empezó a estructurar las reuniones. Dividía el tiempo entre la teoría y la práctica. Por la mañana, se sentaban en círculo, compartiendo historias, miedos y logros. Por la tarde, iban al campo, aprendieron a plantar, podar, cosechar, reparar mangueras y afilar herramientas. Rieron. Se ensuciaron. Se redescubrieron a sí mismos. Una de las primeras transformaciones se produjo con Leticia, una joven que había sido expulsada de su casa por su expareja con un bebé en brazos. Llegó sin decir palabra, con una mirada que no miraba a nadie a los ojos. Con el tiempo, el proyecto se expandió. Clara consiguió una donación de invernaderos usados. Recibió semillas de cooperativas locales. Un ingeniero voluntario instaló un sencillo sistema de riego por gravedad.
Un profesor jubilado empezó a impartir clases básicas de finanzas. Y lo que empezó como una reunión entre mujeres se convirtió en Centro Rural de Formación para Mujeres en Situación de Vulnerabilidad. Pero lo más bello seguía siendo lo invisible, lo que ocurría dentro de cada uno. Las mujeres que habían entrado con la cabeza gacha ahora hablaban con firmeza. Quienes temían cometer errores ahora se ofrecieron como voluntarias para liderar tareas. Quienes no sabían qué hacer con su dolor ahora enseñaban a otros cómo lidiar con él. ¿Y Clara? Clara observaba todo con lágrimas en los ojos, pero con una postura firme. Era como un árbol antiguo que veía germinar las semillas a su alrededor. No quería atención, no quería aplausos. Solo quería que nadie más se sintiera solo como ella una vez. En una de las reuniones, una mujer llamada Joelma, madre de 3 hijos, leyó una nota en voz alta. Cuando llegué aquí, solo sabía llorar. Ahora, planto. Y cuando lloro, es de alegría. Clara cerró los ojos, como si rezara en silencio. Un día, apareció un reportero de una radio comunitaria. Quería entrevistar a Clara para hablar sobre el impacto del proyecto. Al principio, ella se resistió, no se consideraba líder de nada, pero otras mujeres la convencieron. Durante la entrevista, le preguntó: ¿cómo empezó todo esto? Ella respondió honestamente: todo empezó el día que me dejaron atrás. Podría haber desaparecido en ese instante. Pero elegí nacer de nuevo. Y ahora quiero ayudar a otros a hacer lo mismo. La frase tuvo eco. Otras comunidades querían aprender sobre el modelo. Clara escribió un manual breve en lenguaje sencillo, explicando cómo empezar desde cero con tierra, agua, herramientas y escuchando. Dijo: no se trata de técnica. Se trata de aceptación. Y ese se convirtió en el lema del proyecto. Un día una joven preguntó: ¿qué pasa si fracaso? Clara sonrió y respondió: toda semilla piensa que morirá antes de brotar. Con el tiempo, Raíces de No se convirtió en un referente regional. No era una ONG ni una empresa. Era un movimiento. Un lugar donde las mujeres podían ser vistas, escuchadas y empoderadas con algo real. Donde aprender a arreglar una asada podía significar recuperar la propia autonomía. Donde descubrir cómo plantar albahaca era, de hecho, aprender que aún se puede cuidar la vida. Y Clara se convirtió en lo que nunca imaginó, un faro. No porque buscara este papel, sino porque se convirtió en una luz sin quererlo. Su historia se contó en círculos de conversación, en ferias, en reuniones de políticas públicas. Pero no se dejó deslumbrar. Siguió con las manos en la tierra, el alma en paz, el corazón abierto. Un sábado, casi al final de una reunión, una mujer preguntó: ¿aún te sientes enojado por lo que experimentaste? Clara pensó unos segundos antes de responder: no. Hoy entiendo que era necesario. Necesitaba ser desmantelado para descubrir que ya lo tenía todo dentro. El dolor me arrancó las hojas, pero la raíz sobrevivió. Clara era ahora más que una mujer que había superado el abandono. Era un símbolo de renacimiento. Y al observar todo lo que había construido, comprendió: había llegado el momento de invitar al mundo a formar parte de esta historia. Era hora de compartir e inspirar. La propiedad que una vez albergó el silencio del dolor ahora vibraba con el sonido de la vida. Las mujeres reían a lo lejos, los pájaros volaban por el cielo, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de la tierra mojada. Clara caminaba entre los parterres con una libreta en la mano,
tomando notas para el siguiente taller. Él se detenía de vez en cuando para saludar a alguien, revisar una planta, acariciar una gallina. Todo era suyo. Pero al mismo tiempo, ya no era solo suyo. La historia de Clara se había multiplicado. Se extendió por las manos de otras mujeres, por semillas que brotaron en otros patios, por palabras que conmovieron a gente lejana. Y precisamente por eso continuó, porque comprendió que cuando una mujer se alza, arrastra a otras consigo. No era perfecta. Seguía cometiendo errores, llorando, frustrada. Pero ahora, cada caída era parte del camino, no el final. El dolor no había desaparecido, pero se había convertido en materia prima para crecer. Ya no cargaba con el abandono como una herida abierta, sino como una cicatriz que delataba sus orígenes. Una tarde tranquila, sentada en su balcón con el sol tiñendo de dorado las montañas a lo lejos, Clara abrió su viejo cuaderno. Aquel donde un día había escrito: "Soy suficiente". Hojeó las páginas. Vio cómo su propia letra cambiaba con el tiempo. Vio bocetos, errores, frases escritas entre lágrimas, metas tachadas con orgullo. En la última página escribió: "Florecí donde juraron que no sobreviviría". Cerró el cuaderno, lo abrazó y respiró hondo. Dentro estaban todas las versiones de sí misma, la niña olvidada, la mujer herida, la luchadora incansable y la mentora generosa. Cada una había sido necesaria. Y ahora caminaban todos juntos, con la cabeza en alto. Clara se levantó y miró a su alrededor. El campo ya no era un paisaje, era un reflejo de lo que ella se había convertido. Y, más que nunca, lo supo, no era el final del camino. Era solo el comienzo de un nuevo ciclo. Porque lo que empezó como dolor, se convirtió en una misión. Y lo que nació de la tierra, ahora tocó el cielo. ¿Cuántas Claras hay? ¿Cuántas mujeres permanecen en silencio hoy, creyendo que no valen nada, que no hay salida, que han sido olvidadas? ¿Cuántas están a punto de rendirse, esperando una señal de que aún pueden prosperar? Clara nos enseñó que no necesitamos tener todas las respuestas. Solo necesitamos dar el primer paso. Solo necesitamos decir: "No voy a morir así". Porque incluso en la tierra más seca, todavía hay espacio para que brote la vida. Si esta historia te tocó el corazón, por favor compártela. Por favor comparte para que otras mujeres sepan que no están solas. Deja tu comentario, cuenta tu historia, tu lucha, tu semilla. Y sobre todo, suscríbete al canal. Aquí, cada video es una mano extendida, una voz amiga, un recordatorio de que el dolor puede ser terreno fértil para nuevos comienzos. Porque juntos, prosperamos.